Y 11 nuevas patologías fueron incorporadas al plan Auge este 1 de julio, completando un total de 80 enfermedades garantizadas. A pesar de esto, las listas de espera, la disponibilidad de medicamentos y la cobertura de especialistas en regiones son algunos de los puntos en los que, según los usuarios, haría falta una mayor fiscalización. Vamos a conversar sobre ese tema y nos acompaña en CNN Chile la Superintendenta de Salud, Liliana Escobar. Superintendenta, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar me decía que hicieron ustedes una fiscalización. ¿Cuáles fueron los primeros resultados que encontraron? Bueno, hicimos se fiscalizaron dos materias. La primera de ellas es efectivamente la garantía de calidad, que es nueva en este decreto, que significa que solo los profesionales que están inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales que lleva la Superintendencia pueden dar atenciones a los pacientes que se atienden en la modalidad Auge, tanto en el mundo público como en el mundo privado. Y en relación a esa fiscalización que se hizo en la región metropolitana respecto de los médicos que dan atención en 3 problemas de salud que son de alta frecuencia, como son hipertensión, diabetes y la cirugía de colestectomía preventiva del cáncer de vesícula, nosotros pudimos detectar a través de distintos medios que para el caso de los prestadores públicos, el 21%, en 43 casos, eran prestadores que estaban dando atención y que no estaban en el registro. Y para el caso de los prestadores privados, ya vale decir que atiendan a los beneficiarios de las ISAPRES, solo 5 de un total de 237 no estaban en el registro. Eso significa un 2,1% de los fiscalizados no estaban inscritos en el Registro Nacional de Prestadores Individuales. Superintendenta, yo como usuario voy al sistema privado o salud pública, ¿cierto? Y con una patología Auge, por lo tanto yo sé que tengo derecho, ¿cierto?, a este beneficio. ¿Cómo sé yo que me están derivando a un centro médico o a especialistas que tengan la certificación correspondiente para recibir el tratamiento? Si una persona tiene dudas, puede consultar en la página web de la Superintendencia, está el registro y puede hacer la consulta con el nombre y el apellido, digamos, del determinado profesional y corroborar que efectivamente esté en este registro. ¿Para estas 11 o para las 80 patologías? Para todas, para las 80 problemas de salud. Lo que nosotros fiscalizamos fue, tenemos datos estadísticos de las 11 nuevas, pero la fiscalización se hizo en estas 2 materias, una de las cuales estoy explicando, pero se hizo en términos generales para 3 problemas que son de los antiguos y muy frecuentes: hipertensión, diabetes y cirugía de vesícula. Sigamos con los resultados de esta fiscalización. Bueno, entonces en la práctica eso significa que un 21% ya de los prestadores públicos fiscalizados no estaban en el registro y un 2% de los prestadores privados no estaban en el registro. En promedio, un 11% no estaban en el registro. ¿Y qué pasa con aquellos que no estaban en el registro? ¿En qué condiciones estaban? Una fracción de ellos, un 42% en el caso del ámbito público, han solicitado la inscripción, pero la inscripción tiene una latencia en el sentido que la Superintendencia recibe la solicitud, ve dónde se tituló la determinada persona de qué sé yo, X profesión, y oficia a esa casa de estudios para corroborar y para que nos confirmen que efectivamente le entregaron el título, qué sé yo, en el caso mío, médico, Liliana Escobar, van a reverificar la Universidad de Chile tendría que contestar que efectivamente en el año tanto me entregó ese título. Y de esa manera entonces la Intendencia de Prestadores al interior de la Superintendencia inscribe a este profesional en ese registro. Y por lo tanto una persona que tiene la duda puede meterse a esta página web y corroborar que así sea. Ahora, nosotros hicimos en este momento, primera semana de operación, una fiscalización en la región metropolitana. En la medida que pasa el tiempo vamos a ir ampliando la cobertura geográfica de esta fiscalización. Por lo tanto, todavía no hay certeza, o al menos no han realizado una fiscalización para saber cómo están las prestaciones de este tipo de patologías en regiones. O sea, cómo está, no las prestaciones, sino que los prestadores están inscritos. Claro. Todavía eso no lo hemos visto porque llevamos solamente una semana de operación. Entonces nos abocamos a la región metropolitana en este momento. Pero, y esos son los resultados. Pero de igual manera, aquellas personas que se atiendan en regiones también pueden a través de esta página web encontrar si es que el determinado facultativo está o no inscrito en los registros. Y es importante aquí, ligando
aplicando, cómo se van interactuando distintos derechos y distintas leyes. La Ley de Derechos y Deberes establece que el personal tiene que estar identificado, tiene el nombre y apellido, y con esos datos, ya, si los cumple, puede hacer la búsqueda en nuestra página web y determinar si efectivamente está o no en el registro. Yo quisiera preguntarle, se lo anunciaba antes de iniciar la entrevista, es que cuando se ingresan estas nuevas patologías también, al menos, ¿cierto?, en los garantías GES hay una alza en el costo de las ISAPRES, una situación que ha sido bastante cuestionada y que además, ¿cierto?, ha incomodado a muchos usuarios que han llegado en masa, muchos de ellos, ¿cierto?, a los tribunales a pedir con esta carta que les llega, ¿cierto?, que no se materialice esta alza. Por ahí también hay cierto grado de incertidumbre respecto de si es que hay plazos determinados para hacerlo o no. Bueno, lo que está establecido, la normativa establece que la superintendencia, las ISAPRES tienen que comunicar a la superintendencia los precios que van a fijar, cosa que ocurrió oportunamente. Y en razón de esa información, la superintendencia tiene la obligación de publicar en el diario oficial, ¿ya?, los valores de estas primas. Y eso se publicó en el diario oficial el 31 de mayo. Y está establecido que tiene que ser 30 días antes del inicio de la vigencia del nuevo decreto, porque eso ocurre en cada oportunidad en que hay un nuevo decreto. Y así ocurrió. Y ese es el medio, así está establecido, por el cual los usuarios se dan por enterados de esta variación en la prima. En adición a eso, la superintendencia regula habitualmente, y para este nuevo decreto también lo hizo, regula ciertas condiciones y cierta información que las ISAPRES tienen que comunicar a sus afiliados. Y en este caso se instruyó, ya a través de una circular, que las ISAPRES tienen que entregar ciertos contenidos, cierta información a sus usuarios, ya sea a través de una carta o un correo electrónico. Claro, por ahí la crítica, porque muchos dicen que si es que el plazo expiraba, ¿cierto?, hace la semana pasada, muchos recibieron la carta o este correo electrónico solo con 2 días de antelación, teniendo poco tiempo para reaccionar. Lo que pasa es que la carta no tiene por objetivo informar el precio, tiene por objetivo informar la operativa de la nueva implementación. El precio se entiende comunicado a través de esta publicación del diario oficial, que se da con 30 días de antelación a la puesta en vigencia. Y en esta carta tienen que comunicar los 11 nuevos problemas, las condiciones de operación, la red de prestadores, lo que se llama la ventana auge, que es un periodo para las personas que tienen menos de un año de vigencia en un ISAPRE, tienen 60 días, vale decir, desde el 1 de julio hasta el 30 de agosto, para cambiarse de ISAPRE o bien para irse al sistema público, al FONASA, ya, si no están conformes con el precio fijado, con la red o con todas las características que su ISAPRE le impone. Eso es lo que hoy día la ley ha establecido, ya. Es por eso que en base justamente a todo esto negativa, molestia, ya, disconformidad de parte de los usuarios en términos de el alza de precio base, el alza de la prima auge, es que se está discutiendo en el Parlamento un proyecto de ley que habla del plan garantizado, que contiene el auge, lo catastrófico, el examen de medicina preventiva y lo no auge, con un valor único por ISAPRE, ¿ya?, sin discriminación por sexo ni edad y sin aplicación de preexistencia. Y esa es como una forma de mejoramiento, una propuesta de mejoramiento respecto de aquellas condiciones del sistema ISAPRE que hoy día sin duda generan mucha controversia. Superintendenta, retomemos el tema original de la entrevista y si es que también tienen nuevos datos que aportar respecto a esta fiscalización que ustedes realizaron a pocos días de entrada en vigencia de estas nuevas patologías auge. La segunda fase de la fiscalización tuvo relación justamente con la emisión de esta carta, este comunicado desde la ISAPRE a los afiliados. Y lo que vimos que efectivamente... De esa carta a la cual conversábamos, en la cual nos informábamos los usuarios... Exacto, ya sea carta o correo electrónico. Claro. Lo observado es que en realidad se ha ido haciendo más evidente el peso relativo que tiene el uso del correo electrónico. De hecho, cerca del 50% de los cotizantes fueron comunicados a través de uso de correo electrónico. Ahora, este medio, que es bastante más ágil y rápido, ¿no es verdad?, generó algunos problemas y hubo cerca de 8.000 casos de la ISAPRE Banmédica que rebotó el correo, ya, estaba desactualizado,
algún problema de esa naturaleza, y entonces tuvieron que emitir una carta el día 22 de junio. Y otras ISAPRES que también usaron correo electrónico emitieron la carta con antelación al periodo tope que nosotros habíamos puesto, que era el 21, ¿ya? Ahora, en esta fiscalización realizada vimos que en realidad respecto de los contenidos y de la oportunidad se había cumplido, con la excepción de la ISAPRE Banmédica, que tiene 2.906 casos de cotizantes que no emitió ni carta ni correo electrónico, y Vida3 1.065 afiliados, o sea, cerca de 4.000 personas de un total de 1.600.000 cotizantes, que no se habría emitido esta comunicación, ¿ya? Y en esos casos en particular, por supuesto, nosotros instruimos al ISAPRE de emitir esas cartas, y se inicia un proceso sancionatorio que tendrá que ser evaluado también. ¿Y esas personas podrán entonces realizar el trámite, si es que ellas así lo quisieran hacer, en los tribunales para poder, en este caso, evitar esta alza de la prima GES? La verdad es que ese es un tema que cada tribunal tiene que definir hasta qué momento, qué fecha considera, digamos, válido la presentación de la denuncia, digamos, de la demanda. Y eso es un tema de tribunales, no de la superintendencia. ¿No debiera existir alguna sincronía o alguna comunicación entre los organismos, por ejemplo, como por ejemplo ustedes que velan, ¿cierto?, sí, por el envío de esta carta, y los tribunales? ¿Por qué le pregunto? Porque, y se lo he dicho anteriormente, la queja de muchos usuarios ha sido de la tardanza en la cual recibieron la información vía correo electrónico o vía la carta, y por lo tanto, en todo ese espacio de tiempo hay que buscar algún abogado, que sabemos que no tiene costo para el usuario, pero lo cierto es que hay que encontrarse con él, hay que ir presencialmente a dejar la carta en este caso el organismo determinado del Tribunal de Justicia. Por lo tanto, no debiera existir esa sincronía. Claro, lo que pasa es que ahí hay que hacer algunas modificaciones legales, porque, como decía anteriormente, lo formal, lo establecido, es que las personas, como tantas otras materias en Chile, si se publica en el diario oficial, todos nos tenemos que dar por enterados. Y eso es lo que está formalmente establecido, no es una definición de la superintendencia, ¿ya? Es el cumplimiento de algo que está preestablecido. Y en este caso se adscribe a esa normativa, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, en el momento en que esto se publicó, por supuesto que con antelación a esa publicación, nosotros hicimos una conferencia de prensa, tuvimos el apoyo de los medios en el sentido de alertar respecto de los cambios, de mostrar los valores, de alguna manera informar a los usuarios que podían hacer las consultas en su propia ISAPRE, y también a través de nuestra página web, donde también están publicados estos precios, de modo tal que ese tiempo ya fuese mayor. Pero, insisto, ahora, tribunales puede resolver e interpretar, digamos, alguna otra fecha para la aceptación de las demandas, pero todos tendríamos que darnos por enterados del valor del precio fijado el 31 de mayo cuando se publicó. Yo no tengo más tiempo para la entrevista, solo la raya para la suma, entre la suma y resta de la fiscalización que realizaron, sé que solo en la región metropolitana, ¿cuáles son los puntos más débiles que hay hasta el momento, más allá de los consignados? En respecto de la garantía de calidad, vemos que hay una asimetría aún, hay que mejorar en el sistema público el registro de los prestadores individuales. Nosotros sin duda estamos trabajando para agilizar los procesos que conciernen a nuestra gestión. Hay otra gestión que depende del tiempo de respuesta de la Casa de Estudio. También estamos apelando al esfuerzo conjunto de todos para agilizar este proceso, y de esa manera garantizar a los usuarios que el profesional que tienen enfrente y que está dando la atención tiene el título que dice tener. Respecto de las cartas, yo diría que en términos generales la fracción de personas que se vieron afectadas por no envío es menor, es menos de un 1%, un 0,4%, son cerca de 4.000 de 1.600.000. Superintendenta, una vez más, gracias por acompañarnos aquí en CNN Chile. Gracias.